Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Giro la cabeza para mirar hacia otro lado. ¿Por qué evitas mis ojos?, fingió preguntar Nan. No, solo estoy mirando la vista, respondió Mag. Entonces, ¿por qué tienes la cara roja?, preguntó Nan. Mi cara está rosada, Max se disculpó, y Nan dejó escapar una ligera carcajada. ¿Te da vergüenza cuando me ves corriendo?, Nan preguntó y se burla de su amante. ¿Quién es tímido? No soy tímido, respondió Mac. Nan entrecerró los ojos. Mac, dijo Nan mientras corría. Esto hizo que Max sintiera calor, su rostro se sonrojaba y su estómago se revolviera de inmediato. Deja de llamarme por mi nombre. Si vas a correr, simplemente corre, gritó Mac inmediatamente. No me digas que estás emocionado. Nan se burla de su amante. Es suficiente, sigue corriendo. Pronto estaré de regreso en mi habitación. Mag lo interrumpió porque estaba tan avergonzado y se rió ligeramente. Voy a volver a mi habitación, Mag le dijo. Me llamas cuando me extrañes, respondió Nan con una sonrisa traviesa. Mag murmuró al final antes de colgar. Mag dio otro paseo antes de regresar a la habitación. Mag ve a Jeff caminando hacia él. La cara de Jeff está magullada como la de On. Parece que hay incluso más que On. Mag inmediatamente se quedó quieto. Mag, ¿puedo hablar contigo?, dijo Jeff. Mag asintió porque ya estaban parados en la orilla del mar. No hay nada de qué preocuparse. Lamento lo de anoche, estaba un poco borracho, dijo Jeff. Mag suspiró. En realidad debería disculparte con On, Mag dijo. Le pedí disculpas a On. On me dijo que viniste a caminar. Así que quería disculparme contigo de nuevo, dijo Jeff. Honestamente puedo decir que estoy muy enojado contigo. Insultas nuestra amistad. Insultas la amistad que tanto aprecio con On. Mag le dijo directamente, haciendo que el rostro de Jeff se oscureciera instantáneamente. Lo siento mucho, todo es culpa mía, dijo Jeff una vez más. Mag volvió a suspirar. No vuelvas a hacer así. Creo que deberías entenderlo. Es una pérdida de tiempo, dijo Mag. Y Jeff asintió. Puedes seguir enojado conmigo, pero no le cuentes a nuestros amigos, dijo Jeff. No creo que vaya a decírselos, dijo Mag. Jeff hizo una promesa antes de que los dos regresaran a la villa. Mag luego se separó para encontrarse con On. Esa mañana primero tienen que separarse y comer, porque Jonathan aún no se ha despertado. ¿Ustedes dos ya aclararon el malentendido?, Danny preguntó, después de que todos se reunieron para pasar el rato. Y es que otros tres amigos se enteraron de la pelea de On y Jeff. Sí, respondió On, porque en la mañana vino Jeff a disculparse. Bien amigos, no nos metamos en problemas, dijo Frank. Ahora están esperando para alquilar un coche. Perdón por hacerte sentir mal, dijo Jeff. Jonathan le dio una palmada en el hombro, pero Jerry parece no estar contento con On y Mag. Como un niño que se puso del lado de su propio mayor, pero no dijo nada. Solo tiene una expresión seria en su rostro. Al rato llegó un auto. Después de hablar, On llevó a todos al auto y luego condujo para escalar un acantilado simulado. Hoy practicarán escalada en fuerza. A Mag no le gusta jugar, pero le gusta ver jugar a sus amigos, así que está bien. Avísame si quieres ir a algún lado, Mag, le dijo Danny. Está bien, dijo Mag, porque sabía que su amigo tenía miedo de aburrirse. ¿Estás allí, Nan?, preguntó la voz de Kay cuando entró en la casa de Nan por la tarde, después de hablar con el arquitecto. Pensé que volverías a tener control, dijo Kay en broma. ¿Cuándo regresa Mag?, preguntó Kay. Tal vez pasado mañana, respondió Nan.
inclinándose para recostarse en el sofá. ¿Qué tal si nos vamos a tomar una copa?, sugirió Kay. Nan solo lo miró. No te emborraches mucho. Voy a volver a mi habitación y te llamaré de nuevo, dijo Mac por teléfono, a altas horas de la noche. Kay fue a buscar a Nan, preguntó cuando Mac colgó la llamada, y después de haber escuchado a Mac decir el nombre de Kay, Mac asintió. Entonces, ¿qué vas a comer para que pueda pedirlo?, preguntó On, porque ahora estaban en el restaurante. Quiero espaguetis con filete de salmón, dijo Mac. On fue a pedir la comida para Mac y recordó lo del ajo. Pidió no agregar ajo porque alguien es alérgico. Danny y Jerry pidieron también espaguetis, por lo que tenemos que decirle al personal que distinga claramente qué plato es de Mac cuando se sirva la comida. On fue a pedir al equipo para que se asegurara antes de dejar que Mac se sentara y comiera. La mayoría de las comidas tailandesas tienen ajo, ¿verdad? No hay problema, preguntó Jonathan. Si lo cocinas tú mismo no es difícil, pero si es un restaurante es un poco difícil, respondió Mac con sinceridad. Se sentaron y comieron juntos, vieron fútbol, hasta que Mac se disculpó para ir al baño. Jerry, que estaba sentado al frente porque no le gusta ver fútbol, así que deja que otras personas se sienten al lado del televisor. Todos se giraron para mirar la televisión. Jerry ve que Mac se levanta para ir al baño. Jerry tomó un poco de salsa de su propio plato para derramarlo en el plato de Mac, con molestia. Jerry no sabía lo alérgico que era Mac. Cuando Mac mostró síntomas, se alegró. Cuando Mac regresó, Jerry estaba fingiendo jugar con su teléfono. Mac continuó comiendo sin ninguna sospecha, pero se detuvo cuando masticó algo, hasta que el olor llegó a su nariz. Eso hizo que Mac soltara la cuchara inmediatamente. Mac dejó caer la cuchara con fuerza. Eso hizo que On lo mirara. ¿Qué pasa?, On preguntó, porque el rostro de Mac estaba pálido. On hizo una mueca de confusión y Jerry sonrió un poco en secreto. ¿Qué pasó?, preguntó On sorprendido. Yo comí un poco de ajo, dijo Mac abriendo mucho los ojos. ¿Qué comiste?, preguntó inmediatamente. Comí espaguetis a la carbonara. ¡Hay ajo!, respondió Mac. El corazón de Mac se aceleraba ahora. No podía decir porque no sabía lo que había comido. ¿Qué sucedió?, preguntó Danny. ¿Cuál es el hospital más cercano en esta zona? On llamó inmediatamente al equipo. Mac comió un poco de ajo. Lo llevaré al hospital. On no tiene tiempo. Rápidamente agarró a Mac del brazo para llevarlo al auto de inmediato. Danny y Jeff también se apresuran en irse porque vendrán a ayudar a On y a Mac. Luego Jerry siguió a su hermano. Asimismo, Frank y Jonathan arreglan todo sobre el restaurante. Mac estaba con el rostro pálido. Antes de subirse al auto, vomitó, causando que Danny rápidamente apoyara a Mac. Mac estaba mareado, no podía levantarse. Sus amigos inmediatamente lo llevaron al auto. Jerry, que nunca había visto los síntomas, quedó atónito y conmocionado. Mac comenzó a ahogarse, causando bastante pánico entre Jeff y Danny. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.